Bienvenidos a La Verdad que nos ocultan. Si se pudiera personificar la ambición humana y a toda la sociedad que nos enseña a aprovecharnos y beneficiarnos a costa del sufrimiento e incluso la vida de otros, tal vez pudiéramos hacerlo en una empresa llamada Monsanto. Esta bajo la benevolente excusa o pretexto de crear elementos transgénicos que produzcan un cultivo acelerado, aumentando de esta forma la producción, se ha hecho casi con todo el monopolio de la venta de estas semillas, ocultando oscuros secretos e intenciones que, como decía Shakespeare en boca de su personaje Hamlet, cuántas veces, con el semblante de la devoción y la apariencia de acciones piadosas, engañamos al diablo mismo. De igual manera, podría decirse de esta empresa, en la que su aparente bondad y preocupación por el hambre mundial se dedica a investigar y vender semillas modificadas genéticamente, eso entre otros productos, con la promesa de aumentar los cultivos y la producción de alimentos, aumentando de esta forma la producción de forma exponencial, además de aumentar de igual manera los beneficios recogidos por los mismos. Pero esas mismas semillas ocultan una trampa mortal. Antes de continuar, hagamos un breve repaso a la historia de esta empresa y los pasos seguidos para llegar a ser el gran peligro que supone para todos nosotros la misma. Su fundador fue el químico autodidacta John Francis Kine, que fundó la empresa en el año 1901 y al cual le dio el nombre de su esposa, Monsanto. En sus comienzos se dedicó a la fabricación de sacarina, llegando a proveer a todo un gigante empresarial como es la Coca-Cola, suministrando de edulcorante para sus bebidas, lo que le dio la capacidad en la década de los años 20 de poder expandirse y dedicarse a la química industrial, llegando a fabricar ácido sulfúrico, entre otras sustancias, para abastecer a las mismas en sus necesidades. Ante el auge que iba cogiendo en la década de los años 40, amplió su producción con otros elementos plásticos, como el poliestireno y las fibras sintéticas. En la década de los años 60, junto con otras empresas, Monsanto fue contratada por el gobierno estadounidense para crear un potente herbicida que acabara con la selva y las plantaciones, con el fin de usarlo en la guerra de Vietnam y así eliminar la vegetación que servía de escondite, así como para acabar con las plantaciones de alimentos para la victoria. Con esto crearon el agente naranja, como se dio en llamar a este potente herbicida, que llegó a causar más de 500.000 muertos, además de 400.000 niños nacidos con malformaciones. Este proyecto le abrió un campo nuevo que le llevó a crear un potente herbicida para el uso agrícola, el Roundabout, uno de los más vendidos en el mundo, que en un principio se comercializó como biodegradable e inocuo para las personas y animales, demostrándose en posteriores estudios que esas afirmaciones eran falsas. Y lo que es más grave es que la empresa conocía ambos datos, ocultándolos para promocionar la venta de este producto. Las consecuencias fueron una multa por publicidad engañosa y el tener que eliminar del envase dicha información. Esto por sí mismo ya es bastante grave, pero esta empresa no solo ha hecho esto, sino también ha comercializado un aceite llamado PCB, distribuyéndolo por todo el mundo y con diversos fines. Igualmente se demostró la toxicidad del mismo, estando actualmente prohibida su distribución, por considerarse uno de los 12 productos más tóxicos para el hombre, y cuyos residuos de fabricación vertían sobre canales en un barrio marginal en las afueras del este de San Luis, en Illinois, llegando muchas personas a padecer principalmente cáncer, entre otras enfermedades y disfunciones. La investigación sobre este producto sacó a la luz que los análisis por parte de científicos de Monsanto
ya conocían de esa toxicidad antes de sacarlo al mercado, por lo cual también tuvo que pagar cuantiosas indemnizaciones, aunque eso no compensa a aquellas personas que murieron y las más que dudosas ética y moral de esta empresa. A pesar de estos antecedentes, Monsanto también se introdujo en el mercado de los alimentos transgénicos, elaborando semillas modificadas genéticamente, con la cual aseguran mayor producción y nutrientes. A estas semillas, entre otras cualidades, las han hecho inmunes a su herbicida, con lo cual facilita tremendamente el trabajo a los granjeros para eliminar la mala hierba que pudiera estropear sus cosechas. Los patrones genéticos alterados de dichas semillas han sido patentados y son propiedad de Monsanto. Hasta aquí todo parece normal, pero las implicaciones han sido realmente catastróficas, ya que al tener la patente quiere decir que cualquiera que use sus semillas deberán de pagar por ellas, sin pensar que hay un efecto colateral. Y esta es la polinización natural y el traslado de semillas a través del viento, pudiendo contaminar a otras plantaciones con productos transgénicos de Monsanto, ante lo cual granjeros que han tenido cultivos naturales durante toda su vida han visto contaminada su producción. Pero además no solo eso, sino que han tenido que pagar enormes sumas de dinero al tener entre sus plantaciones estas semillas patentadas, ante lo cual, siendo imposible analizar una a una todas las plantas, Monsanto puede disponer de la cosecha entera en caso de que el granjero se niegue a pagar. Esto ha ocasionado que muchos de ellos, ante el riesgo de ser multados, hayan tenido que pasarse al cultivo transgénico en contra de su voluntad. La empresa Monsanto dispone de investigadores que analizan y buscan esta contaminación en los cultivos para asegurarse que su patente está salvaguardada. En la India existe la ley que cuando una persona muere, sus deudas quedan saldadas, lo que ha ocasionado que muchos agricultores se hayan suicidado para proteger a sus familias de la ruina, debido a las multas que pone Monsanto por usar sus semillas, supuestamente de forma fraudulenta, lo que está provocando que la mayoría de la soja y maíz que se está consumiendo a nivel mundial sea transgénica. Esto quiere decir que estamos alimentando nuestro cuerpo con productos que contienen una genética artificial, productos que nunca antes a lo largo de toda la historia de la Tierra habrían visto la luz de forma natural. Existen muchos estudios que afirman que estos elementos transgénicos pueden favorecer el cáncer, entre otras enfermedades. Y es que parece que queremos echarle un pulso a la propia madre naturaleza, en vez de intentar integrarnos y convivir en armonía con ella. La soberbia del hombre es tal que, creyéndonos dioses, queremos burlar las leyes y el orden natural sin que nos planteemos que ese camino solo puede tener un único desenlace, y en el cual nosotros jamás podremos vencer sin pagar un precio que puede considerarse excesivo. Todo esto es un asunto realmente muy serio y muy grave. Podríamos pensar que todo queda aquí y no sería poco, pero no, nos estaríamos equivocando. Monsanto también ha creado un producto basado en hormonas que, inyectado a las vacas, hace que su producción de leche aumente un 20%, pero esto a costa de diversas enfermedades y padecimientos en estos animales, al que denominan unidades de producción, quitándoles así todo derecho a ser considerados y tratados como seres vivos que son. Entre estas enfermedades se encuentra el cáncer y otras muchas dolencias, pero tal vez la que más grave sea es la llamada mastitis, una dolorosa enfermedad que hace que las ubres de las vacas, debido a este tratamiento, se infecten y contengan pus, que se mezcla con la leche producida. Para evitar esto se les inyectan antibióticos a estos animales, pasando restos de estos
también a la leche que consumimos. Todo esto, como hemos dicho, es muy grave. Pero las cantidades de beneficios que obtiene Monsanto con todas estas actividades hace que pueda silenciar gobiernos con análisis falsos, realizados o pagados por ellos mismos, no dudando en sobornar y amenazar a aquellos granjeros que se atreven a interponerse en su camino. La pregunta que muchos de ustedes se estarán haciendo es: ¿quiénes están detrás de este gigantesco y voraz monstruo comercial llamado Monsanto en la actualidad? Seguramente pocos se sorprenderán si les digo que la mayoría de las acciones pertenecen a empresas del grupo Rockefeller y de Microsoft, o lo que es lo mismo, a Bill Gates. Podríamos entrar en detalle en todas las irregularidades que la empresa Monsanto ha realizado contra el medio ambiente, entrar en detalle de las enfermedades y número de muertos que su política económica y los productos que han comercializado ha causado en todo el mundo y cuyos efectos lo padecen actualmente millones de personas. Podríamos hablar de testimonios y casos con nombre y apellidos de aquellos que sufrieron de primera mano los abusos por parte de esta empresa. Pero para enumerar todo esto necesitaríamos varias horas de programa. Lo principal, que es lo que ha sido nuestro objetivo, es mostrarles cómo está funcionando la sociedad actual y hasta qué punto está afectando estas políticas económicas a lo que es nuestra vida diaria. En definitiva, estamos hablando de vidas humanas, de personas que padecen e incluso han llegado a morir debido a las enfermedades producidas por este gigantesco monstruo empresarial y que no dudan en seguir distribuyendo sus productos buscando un cada vez mayor beneficio, sin importarles el costo. Todo esto nos hace reflexionar en la estructura social y económica en la que estamos sumidos, en donde con la excusa de beneficios económicos nos permitimos jugar con la vida de otras personas. Monsanto puede que sea uno de los casos más aberrantes y monstruosos, pero no es el único. En nuestro día a día vemos cómo se juega con los salarios de los trabajadores, con sus derechos, cómo nos permitimos abusar de unos en favor de nuestro propio beneficio sin importarnos las consecuencias de nuestras acciones, y en donde cada uno de nosotros, al igual que esos animales que viven en condiciones realmente indignas y penosas, no seamos más que simples unidades de producción, cada uno a diferente nivel, formando una gigantesca pirámide con todo un comportamiento en el cual prima el egoísmo, pensando que nuestro propio interés es mayor al de los otros, haciendo oídos sordos a aquellas injusticias que no nos afectan y lamentándonos de aquellas en que nos vemos envueltos, sin darnos cuenta que todos estamos conectados y lo que le ocurra a unos, tarde o temprano, nos afectará a nosotros mismos. Los productos transgénicos vinieron con la falsa promesa de paliar el hambre en el mundo, aumentando las producciones, y como hemos visto, esto al final ha acabado con esos mismos alimentos diseñados en laboratorios sobre nuestras propias mesas y que ingerimos a diario, provocando gran cantidad de enfermedades. Tal vez el cada vez más extendido cáncer pudiera ser producto de estos alimentos, como muchos científicos y médicos afirman. Tal vez si hubiésemos sido más conscientes y hubiésemos exigido que antes de invertir en presupuestos militares y espaciales, entre otros gastos que pudiéramos considerar superfluos, hubiésemos exigido intentar mejorar las condiciones de aquellos que mueren de hambre mediante fertilizaciones de tierra, envíos de ganado y otros muchos medios, hoy en día no tendríamos sobre nuestras mesas esos productos genéticamente modificados. Tal vez debamos de empezar a pararnos y pensar en qué mundo estamos creando. Empezar a dejar de rivalizar unos con otros, dejar de abusar,
dejar de vernos como superiores a unos e inferiores a otros, y vernos todos como parte de una gran familia que tiene en común el compartir un mismo hogar, un planeta llamado Tierra, y que no es más que un diminuto grano de arena en la inmensidad del cosmos, y cuyo futuro no depende más de aquellos que vivimos en ella, compartiendo sus tierras y sus cielos. Con el deseo que todos ustedes reflexionen sobre este tema, nos despedimos de todos ustedes hasta el próximo programa en La Verdad que nos oculta.